Y en México, a 2 días de las elecciones judiciales y no teniendo claro aún cuál es el porcentaje de los participantes en los comicios del domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada como un éxito. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Quiero saludar en esta parte del programa a Ignacio Morales Lechuga, fue Procurador General de México, fue embajador de México en Francia. Señor Morales, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, como siempre, muchas gracias. 13% del padrón electoral señala la presidenta Sheinbaum. Otros dicen que no llegó ni al 10%. Muchos lo califican de histórico, aunque por distintas razones. ¿Lo fue o no? Yo creo que se han enterrado varias cosas e instituciones en esta elección, pero la primera víctima de la elección es la verdad. Se están diciendo muchas falsedades y mentiras. Yo vi que había más cola en las tortillerías para la compra de las tortillas mexicanas que en las casillas de votación. Varios amigos que fueron representantes me hablan de que si acaso fueron a votar un 10%. Los resultados no se conocen porque no se contabilizaron los votos en las casillas. Las boletas que no se utilizaron no fueron anuladas. En consecuencia, también hay otra víctima aquí que se llama el Instituto Nacional Electoral, que los mexicanos creíamos en el INE. Nos costó 20 años construir un órgano electoral autónomo, independiente, constitucional, que no dependía del gobierno, pero ahora está secuestrado políticamente por el partido en el poder. En consecuencia, a partir de hoy, o desde hace unos días, el Instituto Nacional Electoral goza de la desconfianza de los mexicanos. ¿Cómo interpretar una abstención tan alta? Pues como un fracaso del proceso. En segundo, yo pienso que una gran cantidad de la abstención corresponde a personas inconformes con la destrucción o demolición del Poder Judicial federal y local. Tercero, hay unas personas que fueron a votar, sí, acarreadas, motivadas e incentivadas, porque son los que reciben ayudas sociales por parte del gobierno. 4, se repartieron lo que llamamos acordeones, o sea, unos papeles a la gente sobre cómo debía votar, y entonces se presentaban con esos acordeones al interior de las casillas como una guía metodológica sobre cómo debían votar, pero se dice que fue una elección libre. Esto anula, desmiente cualquier calificativo de libertad en la emisión del voto. O sea, son innumerables las irregularidades que se cometieron. Nada más baste un ejemplo. En 2 entidades federativas, Veracruz, que está en la costa del Golfo, y Durango, que está en la Sierra del Norte, el partido en el poder prácticamente perdió las elecciones, porque de Veracruz, que eran elecciones municipales, de 215 municipios, solamente ha podido ganar hasta ahora 61. Y en Durango también va perdiendo, y va perdiendo frente a alianzas PRI-PAN, y en el caso de Veracruz también contra Movimiento Ciudadano, uno de los partidos jóvenes que se está colocando como la segunda fuerza electoral en ambos estados. Si lo que dice el gobierno fuera cierto, pues en Veracruz hubiesen obtenido una votación similar a la que está obteniendo en materia electoral, y no es así según los datos oficiales. Claro. Así que creo que están enterrando la democracia, demoliendo al Poder Judicial, haciendo a un lado precisamente el movimiento democrático para ser ratificado un populismo ramplante, destructivo. Están, por otra parte, demoliendo la verdad, y van a demoler las garantías de los mexicanos, especialmente el acceso a la justicia, porque
Yo no sé de estos jueces electos por votación popular que no cumplen con los requisitos, que algunos de ellos fueron inclusive impulsados por la delincuencia organizada y en otros por políticos locales y en otras por partidos políticos. No creo que pueda resultar nada bueno, porque los jueces no deben representar a nadie, deben representar a la Constitución y las leyes. Ese es su papel. Así que está de principio a fin equivocado el concepto, destructivo y además sin una legitimación suficiente, porque el 10, 11, 12 o 13% ni siquiera es suficiente para considerar que la población está legitimado este proceso electoral judicial. Justo iba a preguntarle eso, de un padrón electoral del 100%, 10 o 13, ¿es suficiente ante un proceso inédito? Porque en ninguna parte del mundo se ha hecho lo que se hizo el domingo en México. Si tuvieran un poco de dignidad y de vergüenza, deberían reconocer lo que es el fracaso de un proyecto como este. Y segundo, considerar que como no se legitima la elección judicial, inventarse algún otro proceso y pedir que continúen en función los jueces actuales y dentro de un año, tal vez, o antes, afinar los procesos de selección, reclutamiento, formación profesional de los jueces, el concurso u oposición como forma de ascenso y de mejoramiento de los jueces, tanto locales como federales, y eso sería muy bueno acompañado de un órgano de inspección de anticorrupción para garantizar la imparcialidad, la capacidad, la formación profesional de los jueces, su experiencia y por supuesto otro gallo nos cantaría en esa materia. Pero la realidad es que todo empezó con un pleito del presidente hacia el Poder Judicial que de alguna manera le declararon inconstitucionales varios de sus proyectos. Tal vez el que él más resintió fueron dos. Uno, la reelección política, que la empezó con Jaime Bonilla, el propio presidente de la Corte, en ese momento incondicional de López Obrador, le denegaron también la reelección o prórroga de mandato, como él dijo que disfrazaban su reelección. Y segundo, la ley eléctrica, que por supuesto iba contra la reforma constitucional. Y también la participación del ejército en aquella época en tareas de seguridad pública, porque la Constitución es clara en el sentido de que deben ser civiles los que manejen la policía y no militares. Ahora, fíjese una cosa. Hasta ahora hemos venido conociendo, se ha hecho énfasis en los golpes militares. Pero de un tiempo a esta parte, estos gobiernos populistas terminan dándole un golpe a la institucionalidad. Es lo que ocurre en México en este momento. Es un golpe a la democracia, porque sin justicia y sin independencia de poderes, la democracia es una quimera. No puede haber una democracia sin justicia, como tampoco puede haber democracia sin derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas. Y son también el instituto encargado o responsabilizado de la transparencia ha sido demolido y asignado como una dependencia de una Secretaría de Estado. Es decir, ahora el propio gobierno se va a cuidar a sí mismo para no cometer faltas a esa garantía o derecho humano de los mexicanos y también para cuidarse a sí mismo de corruptelas. Ya sabemos cuál es el resultado de las investigaciones que el gobierno hace de sí mismo. ¿Cuál es su pronóstico, señor Morales Lechuga? ¿Cuál es el pronóstico para el futuro inmediato de México? Nos los está visualizando ya Veracruz y Durango. Hace un año Morena tenía prácticamente cooptado y controlado todo el país, todo el territorio nacional, casi. Hoy yo creo que empiezan a agrietarse tanto el partido Morena al interior como la población en gran medida está ya quitándose la venda de los ojos. Yo confío que la presencia de Morena en el poder
federal en 2030 tenga ya fecha de caducidad por decisión de los propios electores, porque es tanta el endeudamiento que tiene México que pues, se ha endeudado con 7 billones de pesos, han demolido fondos y reservas que el país tenía para lo mismo ciclones, huracanes, incendios, pandemias, etcétera. Hoy no se tienen recursos para hacer frente a todo ello y tampoco se pueden seguir endeudando indefinidamente para soportar el tren de las ayudas sociales, que debe andar como en el orden de 700,000 millones de pesos, es decir, 2,000, casi 4,000 millones de dólares. Bueno, una cifra que asusta, ¿no? Perdón, 40,000 millones de dólares el monto de las ayudas, ¿eh? Ustedes disculparán mi manera de manejar las matemáticas, pero por eso estudié para abogado. Bueno, esa es una cifra que asusta, que asusta aún más. Mire, Dios tenga compasión de nuestros países, ¿ok? Muchas gracias, señor Morales Lechuga, como siempre, gracias por acompañarnos. Efectivamente. Pero bueno, nuevos vientos soplan en Europa y en Norteamérica. Ojalá sean favorables para América Latina. Ojalá y así sea.